Bueno, Inge, ahora vamos a demostrar el trapezoidal de taludes distintos. ¿A qué me refiero cuando es un trapezoidal de taludes distintos? Esto es mi talud y entonces si esto tiene un ángulo tita, mi otro talud va a tener un ángulo alfa. Por eso son taludes distintos. Tienen dos taludes diferentes, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener además otros parámetros que nos van a servir para el cálculo. ¿Cuáles, por ejemplo? Son datos que nosotros deberíamos tener. Este, por ejemplo, que es mi tirante de agua y lo voy a llamar Y, es la altura, la profundidad que voy a tener, ¿no es cierto? Y entonces, si todo esto está lleno de agua, si todo esto es agua, tiene un área mojada. Mi área mojada la vamos a dividir en tres partes para que el cálculo se nos haga más sencillo. Así, donde vamos a tener el área 2, el área 1 y el área 3, ¿no es cierto? Entonces, dividimos nuestra área mojada en tres partes, de donde si tenemos esta pendiente que es igual a esta, vamos a decir que esta es unitaria, pero si tenemos un cateto que vale 1, vamos a tener un Z1 y un tita, ¿no es cierto? Lo mismo en este lado, vamos a tener la pendiente, vamos a tener un unitario y vamos a tener aquí un Z2, ¿no es cierto? Y aquí vamos a tener un alfa, por supuesto, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proceder al cálculo, pero antes vamos a recalcar que aquí tenemos un Z1 por Y. Y aquí tenemos, perdón, aquí es un Z2, porque hemos denotado que es el Z2, ¿no es cierto? Ahora, aquí es el Z1 por Y. ¿Por qué por Y? Porque esa es nuestra altura, nuestro tirante de agua, la altura, la profundidad de agua que tenemos. Vamos a proceder al cálculo y para hacer el cálculo he denotado aquí unos cuantos pasitos que nos van a ayudar a ir en orden. Mi paso 1, que lo voy a denotar aquí, me dice que hallemos el área total. ¿Cuál va a ser mi área total entonces? Mi área total va a ser igual a mi área 1 más mi área 2 más mi área 3. ¿Qué vale mi área 1? Que es igual a 1/2 de mi base. ¿Cuál va a ser mi base? Z2 por Y. Por mi altura. ¿Qué es mi altura? Y. Mi área 1 va a ser igual entonces a 1/2 de Z2 por Y al cuadrado. Perfecto, ya tengo mi área 1. Ahora vamos a proceder al cálculo del área 2, que es igual a ¿qué? A la base. ¿Cuál es mi base? Todo esto. Lo vamos a denotar como B. Hemos olvidado denotarlo al principio. Lo vamos a denotar como B. Entonces, mi área es base por mi altura, que es Y. B por Y, ¿no es cierto? Ya tenemos dos áreas. Nos falta una última para calcular el área total. ¿Qué área nos falta? El área 3. El área 1 está comprendida por este triángulo. El área 2 por este rectángulo que le sigue y el área 3 por el último triángulo. ¿No es cierto? Entonces, mi área 3 va a ser igual a ¿qué? A 1/2 de mi base. ¿Cuál es mi base? Z1 por Y. Z1 por Y y por mi altura, que es Y. Y es mi tirante de agua, ¿no es cierto? Mi área 3 va a ser igual entonces a 1/2 de Z1 por Y al cuadrado. Bien, ahí tenemos el cálculo de las áreas. Y para el cálculo del área total solamente tenemos que sumar estas áreas. ¿No es cierto? Mi área total va a ser igual entonces a 1/2 de Z2Y al cuadrado más BY más 1/2 de Z1 por Y al cuadrado. ¿Qué podemos hacer para simplificar esta expresión? Podemos sacar factores comunes. Mi área total va a ser igual entonces. ¿Puedo sacar qué cosa? Solamente Y. Por ahora lo voy a dejar ahí. No voy a sacar factores comunes y lo vamos a dejar ahí. ¿No es cierto? Esto es para taludes distintos. Ahora bien, nuestro paso 2 dice, hallemos el área si Z1 es igual a Z2 y esto es igual a Z. Entonces, ¿qué significa que Z1 sea igual a Z2? Significa que nuestro canal, que antes era de taludes distintos, donde tenía aquí un alfa y aquí tenía un tita, ahora va a ser diferente. Si aquí tengo alfa, el otro talud también debe tener una inclinación alfa, un ángulo alfa de inclinación. ¿No es cierto? Eso es lo que nos quiere decir cuando nos dice que Z1 es igual a Z2 y esto es igual a Z.
¿Por qué? ¿De qué depende z en realidad? Depende de nuestro ángulo de inclinación. Si z2 es igual a z1, entonces nuestro ángulo de inclinación va a ser igual en ambos casos. ¿No es cierto? Ahora bien, vamos a proceder al cálculo del área. Vamos a poner área si z1 es igual a z2. Y esto lo vamos a poner que es igual a z. ¿No es cierto? Entonces, si este era mi área total, a partir de aquí vamos a hacer el cálculo. ¿Qué vamos a tener entonces? Vamos a reemplazar todo como z. Lo que era z2 ahora va a ser z. Entonces mi área total va a ser 1/2 de z por y al cuadrado más by más 1/2 de z por y al cuadrado. ¿No es cierto? ¿Qué notamos aquí? Que aquí tenemos z y al cuadrado y aquí tenemos z y al cuadrado. Son términos iguales. Mi área total entonces, lo vamos a poner aquí, va a ser igual a ¿qué? A 2 por 1/2 de z y al cuadrado más by. Entonces, ¿qué podemos notar? Que mi área total va a ser igual, simplifico el 2 con el 2, a z al cuadrado más by. Y ahí está, esa es mi área total. Igual, perdón, esto está mal. Listo, ¿qué nos dice nuestro paso 3 entonces? Vamos a hallar el perímetro, pero para hallar el perímetro, ¿qué debemos hacer? De nuestra primera figura, vamos a sacar un triángulo. Tenemos este triángulo con z1, pero ahora lo que estamos trabajando es un talud de esta forma, donde los ángulos no son diferentes, son iguales. Entonces, si tengo un tirante de agua que se llama Y, ¿qué voy a decir? Y tengo esto que se llama Z por Y, entonces voy a tener un triángulo que ya no va a ser unitario, donde voy a tener aquí mi tirante de agua y aquí voy a tener Z por Y. ¿No es cierto? Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener es una hipotenusa resultante. ¿Para qué nos va a servir esa hipotenusa resultante? Para poder hallar el perímetro. Entonces, vamos a poner aquí abajo, hallamos perímetro. Perímetro. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a hallar el perímetro? A partir de este triángulo que tenemos aquí, vamos a hallar la hipotenusa. ¿A qué es igual la hipotenusa entonces? Lo vamos a llamar, qué sé yo, x. Entonces, x al cuadrado va a ser igual a z por y, esto al cuadrado, más y al cuadrado. Y ahora, como solamente quiero hallar x, no quiero x al cuadrado, lo que voy a hacer es sacar raíz a ambos miembros. Sacamos raíces a ambos miembros. ¿No es cierto? Simplificamos la raíz y el exponente. ¿Y qué nos va a quedar entonces? Que x va a ser igual a z cuadrado por y cuadrado más y al cuadrado. Esa va a ser nuestra expresión de z. ¿A qué es igual el perímetro? Nuestro perímetro, que vamos a anotar como P, va a ser igual a ¿qué? A la suma de las hipotenusas, que son raíz de z al cuadrado por y al cuadrado, perdón, esto es cuadrado, más y al cuadrado. Vamos a tener dos hipotenusas, una aquí y otra aquí, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que sumar esto, esto, esto y esto. ¿Qué significa? Que vamos a tener dos hipotenusas. Entonces va a ser mi perímetro, una hipotenusa, más otra hipotenusa de z al cuadrado por y al cuadrado, más y al cuadrado. ¿Qué más le vamos a sumar? Nuestra base. ¿Qué vale nuestra base? Más b. ¿Qué más le vamos a sumar? Vamos a sumarle todo esto, que es nuestra superficie espejo. La superficie hasta donde llega el agua y es la distancia que está mojada. Entonces, ¿qué tenemos en esa distancia? Tenemos que esto es z por y, esto es z por y esto es b. ¿Qué tenemos en total entonces? 2z por y más b, ¿no es cierto? Eso es en total
la distancia que hay de toda esta cantidad de agua, ¿no es cierto? En cuanto a la parte superior de nuestra área. Entonces, ¿qué le vamos a añadir aquí? Todo lo que habíamos sumado, todo esto, que sería en realidad, ¿qué cosa? Más 2z por y más b. Y así va quedando nuestra demostración. No sé si le vamos a poder tomar una foto y ya está. Así va quedando nuestra demostración. Ya tenemos el perímetro. ¿Qué nos hace falta? Simplificar nuestro perímetro. ¿Qué voy a tener entonces aquí? 2 raíz de la hipotenusa, que es z al cuadrado por y al cuadrado más y al cuadrado, más 2z por y más b. Y ese es mi perímetro. ¿De qué nos sirve hallar todo eso? Vamos a hacer una separación aquí y lo vamos a hacer con un lápiz negro en lo posible para poder diferenciar del resto. Ya tengo mi lápiz y bueno, ahora sí, ¿qué es lo que nos dice después de hallar nuestro perímetro? ¿Qué tenemos que hacer como paso 4? Tenemos que hallar nuestro radio hidráulico. Y voy a anotar aquí, radio hidráulico. ¿A qué es igual el radio hidráulico? El radio hidráulico es igual al área mojada sobre el perímetro. Entonces, voy a poner que el radio es igual a área sobre perímetro. ¿Y esto es igual a qué? ¿Qué vale mi área total? Mi área total, aquí está. Esta es mi área total. Esta de aquí que está marcada. Y que vale z al cuadrado más by. Y mi perímetro ya lo tenemos aquí. Lo vamos a marcar también. Que es 2 la hipotenusa más 2zy más b, ¿no es cierto? Cada uno de esos parámetros tenemos que conocerlos o calcularlos nosotros para hallar la fórmula resultante. Y esto es a lo que estamos yendo. ¿Qué vale nuestro radio hidráulico entonces? Mi área, que es zy al cuadrado más by, de donde viene de aquí, zy al cuadrado más by, que es mi área total. Lo anotamos, ¿no es cierto? Todo esto sobre mi perímetro. ¿Qué vale mi perímetro? 2 veces la hipotenusa. ¿Qué valía la hipotenusa? Z al cuadrado por y al cuadrado más y al cuadrado. ¿No es cierto? Pero aquí le tenemos que sumar más 2zy y más b. Eso es nuestro radio hidráulico. Y ya tenemos el radio hidráulico. ¿Qué sigue después de hallar el radio hidráulico? Encontramos el radio hidráulico y como paso 5 encontramos el espejo de agua o superficie libre de agua. Ya la hemos encontrado, ¿no es cierto? ¿Cuál es el espejo de agua o superficie libre de agua? Es todo esto. ¿Y cómo hemos encontrado esto? Simplemente hemos sumado mi zy más mi b y más mi otro zy. Pero estamos haciendo un análisis para un canal abierto que sea trapezoidal, pero que tenga sus taludes iguales, simétricos. ¿No es cierto? ¿Qué cabe decir entonces? Que esto no es z1 por y. Esto es solamente z por y y esto es z por y. Y por eso tenemos 2z por y, porque 1 más 1 da 2, más b. ¿No es cierto? Y así hallamos el paso 5, un espejo de agua o superficie libre de agua. Continuamos entonces con el paso 6. Mil disculpas, Inge, aquí me he adelantado un poco, ¿no es cierto? Pero creo que se está entendiendo la resolución del ejercicio y la demostración del trapezoidal de taludes distintos, de las fórmulas que tiene este trapezoidal. Y bueno, finalmente lo que tenemos que hallar es el tirante hidráulico. Tirante hidráulico, ¿no es cierto? ¿A qué es igual nuestro tirante hidráulico? El tirante hidráulico es el área total sobre el espejo o superficie libre de agua. ¿Me dejo entender? Entonces, vamos a denotar nuestro tirante de agua como un D, que va a ser igual al área total sobre T,
que es la superficie libre de agua. Entonces, nota vamos a poner que T es igual a ¿qué? Lo que hemos sacado de aquí, ¿no es cierto? 2ZY más B. ¿De dónde saco eso? Ya hemos dicho, nuestra superficie libre de agua es todo esto. Entonces, ¿qué vale todo esto? 2ZY más B. Y eso es lo que anoto aquí. Si esta es mi superficie libre de agua, ¿qué vale mi superficie libre de agua? 2ZY más B. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué vale D? D vale mi área total, que es ZY al cuadrado más BY. Anotamos esto. ZY al cuadrado más BY. Todo eso sobre T. ¿Y qué vale T? Aquí está. 2ZY más B. 2ZY más B. Listo. Tenemos nuestro tirante hidráulico, tenemos nuestro radio hidráulico, nuestro perímetro, nuestra área total. Y esto que es nuestra superficie libre de agua. Tendríamos que tener en realidad 6 pasos realizados. Nuestra área total, primer paso. Nuestra área total para taludes distintos, ¿no es cierto? Después tenemos nuestra área total para taludes simétricos o para taludes iguales, que está marcado. Después tenemos nuestro perímetro que llega a ser nuestro paso 3, si nos damos cuenta ya. Aquí está nuestro perímetro. Después tenemos nuestro radio hidráulico, que llega a ser nuestro paso 4. Paso 4. Vamos a ponerlo por pasos. Paso 1, nuestro área total de taludes distintos. Paso 2, nuestro área total simplemente con taludes simétricos. Paso 3, nuestro perímetro. Paso 4, nuestro radio hidráulico. Paso 5, nuestra superficie libre de agua, que la hemos omitido tal vez, pero ahora la estamos aclarando. Y el paso número 6, que es el último, nuestro tirante hidráulico. Y es así como se ve la resolución del ejercicio. Le voy a tomar una fotito y se la envío.